Amigas, amigos, deseos se encuentren bien, al igual que sus familias. Les habla el escritor mexicano Iván Uriel. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los escritores más importantes del siglo XX en todas las lenguas. Me refiero a James Joyce, quien escribe Ulises y se convierte en la publicación de esta novela en una de las obras maestras del siglo XX, pero también en uno de los libros, una lectura más compleja, difícil y que ha influenciado sin duda a diferentes escritoras y escritores en el devenir de su pluma. Acompáñenme a hacer un recorrido breve por la obra Ulises y por supuesto por James Joyce. Nacido en 1882, James Joyce se convierte en este referente de las letras irlandesas y en el caso de Ulises publicada en 1922 en una de las obras cumbre de la literatura universal. Es interesante señalar cómo la novela se publica también en el año en el que llega la independencia definitiva de Irlanda y al mismo tiempo convergen una serie de situaciones y acontecimientos en torno a las letras irlandesas. En torno a estos años, 1922, incluso hasta 1925, recibe 2 premios Nobel, la literatura irlandesa, se presentan diferentes obras y James Joyce, que no recibe el premio Nobel, sí entrega Ulises y con ello una obra determinante, que además se completa por otras 2 novelas en ese tercio de novelas icónicas de James Joyce. Aquí tengo en mis manos El retrato de un artista adolescente, que es mi obra favorita de James Joyce. Y también podemos encontrar la polémica Finnegan's Wake y por supuesto Ulises. Ulises tiene, para mí, desde mi perspectiva, un espejo en diferentes obras que a lo largo del siglo XX nos hacen viajar, adentrarnos en la descripción, pero también que rompen los esquemas, porque James Joyce lo que ofrece es la creación de una nueva forma de narrativa, la creación de una nueva narrativa, de una nueva forma de narrar. Y vaya que tuvo influencia, por ejemplo, en algunos de sus discípulos, como en el caso, por supuesto, de Samuel Beckett, que también reinventa la forma de presentarnos las obras de teatro. En el caso de Ulises, sin duda, este diálogo entre un personaje como Leopoldo Bloom y Stefan Dedalus, con diferentes edades, un hombre ya de una edad en la que la vivencia, la experiencia ha determinado su camino en los avatares de su vida, y por otro lado un joven idealista en donde se refleja de alguna forma el propio James Joyce. De hecho, en esta obra, Retrato de un joven adolescente, es una semibiografía o semiautobiografía del autor irlandés. Y en Ulises encontramos diferentes géneros, diferentes formas para expresar la trama de estos dos viajeros, por así decirlo, que de alguna manera traen a colación en el contemporáneo universo de su obra, la Odisea de Homero. Vamos a seguir hablando en una tercera entrega sobre James Joyce. Y de hecho en Dublín sin duda hay no solamente estatuas y referencias, lugares, espacios como Sweeney's, por ejemplo, esta farmacia simbólica icónica de Dublín que tuvimos la oportunidad de conocer durante el Festival Isla del año 2019, sino la importancia que tiene no solamente estos espacios que nosotros vamos recorriendo y que podemos encontrarnos en la obra de la literatura con base a la obra misma, sobre todo en la profunda reflexión de este monólogo fantástico que Molly Bloom realiza al final de la obra. Es un monólogo extenso, pero que yo se los recomiendo profundamente cuando lean Ulises, poner atención, como hacemos, ¿no? Esas partes que nos gustan de los libros, pues a mí yo siempre le pongo mucha atención al monólogo final. Y bueno, para hacer una referencia, les comentaba sobre la dificultad de la literatura de James Joyce o de seguir la trama. Sin duda, algunos autores del siglo XX en lengua hispana han entregado estructuras también de difícil acceso, pero que por otra parte son apasionantes. Difícil acceso para algunos. Para mí, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo leer Rayuela y la disfruté intensamente. Una obra cumbre de la literatura en español. Rayuela, sin duda, del gran Julio Cortázar, es una obra icónica, una obra que rompe también los paradigmas de la estructura narrativa, que nos ofrece una nueva perspectiva y que ahonda también en la descripción de sus propios personajes que van de un lugar a otro reflexionando sus pasos. Y en el caso de la literatura mexicana, sin duda, Palinuro de México. Recordemos que Fernando del Paso, de quien también hablamos ya en las anteriores cápsulas, cada 10 años nos entregaba una obra maestra, y Palinuro de México es una obra maestra definitiva de las letras mexicanas, de las letras hispanas e universales, porque podemos encontrarnos en el Palinuro en un viaje por el México profundo a través de cada una de sus páginas, una novela también amplia, vasta,
pero que sin duda se encuentra en este espejo de la creación literaria desde una nueva perspectiva. Y desde esta perspectiva, donde tratamos de colocar un diálogo entre autores, podemos disfrutar a James Joyce, el gran autor irlandés, y su obra Ulises. Así que, bueno, nos vemos en la siguiente entrega. Disfruten Ulises, disfruten la obra de James Joyce. Nos vemos en la siguiente cápsula.